Era una noche húmeda y calurosa de julio en el municipio de Ocosocuautla, Chiapas. El aire olía a tierra mojada y a hojas podridas. Acababa de terminar mi turno en la gasolinera de la carretera, y como de costumbre, decidí regresar a pie hasta mi casa, un par de kilómetros más adelante, cruzando el viejo puente del Río Grande. No era la primera vez que hacía ese recorrido de madrugada. Me gustaba el silencio, el canto de los grillos y el rumor del agua corriendo bajo el puente. Pero esa noche algo se sentía distinto. El viento soplaba más frío de lo normal, y los perros del pueblo habían empezado a aullar todos al mismo tiempo, como si algo invisible los inquietara. A mitad del camino vi una figura junto al río. Una mujer, de cabello largo y negro, vestida con una tela blanca que se movía con la brisa. Pensé que quizá era alguna vecina lavando ropa a deshoras, pero cuando me acerqué, noté que el agua no reflejaba su cuerpo. «Buenas noches», le dije con voz temblorosa. Ella no respondió. Solo seguía mirando el agua. Su cabello le cubría completamente el rostro. «Señora, ¿está bien?», insistí. Entonces la mujer se giró lentamente. Sentí el corazón detenerse por un instante. Su cara no era humana. Donde debían estar sus ojos había dos huecos oscuros. ¿Y su boca? Una sonrisa grotesca que se extendía hasta casi tocarle las orejas. Solté un grito y retrocedí. Ella avanzó un paso hacia mí. Sus pies no tocaban el suelo. Se deslizaba, dejando un rastro de agua y olor a azufre. «¿Por qué corres?», susurró con una voz dulce, casi infantil. «¿Acaso no te gusta mi cara?». Giré y empecé a correr cuesta arriba. El corazón me retumbaba en el pecho. El aire me ardía en los pulmones. Detrás de mí escuchaba su risa, una carcajada que se confundía con el sonido del río. Intenté no mirar atrás, pero algo me obligó a hacerlo. La mujer corría tras de mí, pero no pisaba el suelo. Flotaba, y su vestido blanco se tornaba oscuro, como si estuviera hecho de sombras líquidas. Llegué al puente y crucé de un salto. En ese momento sentí que una mano fría como el hielo me tomó del hombro. Casi caigo al suelo. Me giré y vi su rostro a centímetros del mío. Ahora tenía los ojos encendidos como brasas. «Ven conmigo», me dijo. «No quiero estar sola». Grité con todas mis fuerzas y logré zafarme, corriendo hasta mi casa. Cerré la puerta con cerrojo y me quedé ahí, respirando con dificultad, oyendo mi propio corazón. Durante minutos no escuché nada más, hasta que el silencio fue roto por el sonido de pasos mojados afuera de mi casa. 1, 2, 3 pasos, y luego un susurro junto a la ventana. «Ya vendrás. Tarde o temprano todos vienen al río. No dormí esa noche. Al amanecer fui al puente con mi vecino Pedro, un hombre mayor del pueblo. Cuando le conté lo ocurrido me miró serio. «¿La viste a ella?», dijo. «La ciguanaba». Le pregunté qué o quién era. Él encendió un cigarro y habló despacio, como si temiera que algo pudiera escucharlo. «Dicen que fue una mujer hermosa que traicionó a su marido y abandonó a su hijo recién nacido. Los dioses la maldijeron, y desde entonces vaga por los ríos buscando hombres infieles o borrachos para llevarlos con ella. A veces los enloquece, a veces los ahoga. Nadie sabe qué quiere, solo que aparece cuando la luna está alta y el río huele a azufre. Intenté convencerme de que lo que vi fue un sueño o alguna alucinación por el cansancio. Pero cuando bajamos al río, Pedro se detuvo en seco. En la orilla donde la vi por primera vez, había huellas pequeñas y desnudas sobre el lodo, pero no eran normales. Tenían la forma de pezuñas. Volvimos al pueblo sin decir palabra. Esa noche, mientras intentaba dormir, el sonido del agua me pareció más fuerte que nunca, y entre el murmullo del río juraría haber escuchado nuevamente esa voz. «Ven conmigo». Desde entonces, nunca más crucé el puente de madrugada. Otros lo hicieron, y algunos no regresaron. Los encontraron flotando río abajo, con los ojos abiertos y una expresión de terror tan profundo que parecía imposible. Todos ellos, dicen, la vieron antes de morir. La mujer del río, la que sonríe sin rostro, la ciguanaba.
Nunca pensé que algo tan viejo como una leyenda pudiera alcanzarte en carne y hueso. Mi nombre es Efraín, y esto ocurrió en el año 2017, cuando trabajaba como chofer de una camioneta repartidora de refrescos que recorría los pueblos entre Chilpancingo y Tlacotepec, allá en las sierras de Guerrero. Las jornadas eran largas, y a veces el sol caía tan fuerte que parecía que el aire se derretía. Pero lo peor no era el calor, sino los regresos de noche, cuando la neblina bajaba desde los cerros y cubría todo como una sábana gris. Ese día mi compañero Martín y yo salimos más tarde de lo normal, porque se nos había descompuesto una llanta en un tramo sin señal. Ya era casi medianoche cuando pasamos por la curva del río Papagayo, un sitio que los viejos del lugar siempre decían que estaba maldito. Yo me reía de esas cosas, hasta esa noche. Mira nada más, dijo Martín, señalando con la linterna hacia el cauce. ¿Ves eso? A unos metros del camino, junto al río, una mujer estaba parada, inmóvil, con el vestido blanco pegado al cuerpo por la humedad. Su cabello era larguísimo y negro, le cubría la cara por completo. Tal vez necesita ayuda, dije, bajando la velocidad. Ni se te ocurra, me respondió Martín nervioso. Ya sabes lo que cuentan aquí, Efraín. ¿Qué? ¿Qué es un fantasma? No inventes. Pero mientras decía eso, la mujer levantó una mano y la movió despacio, como pidiéndonos que nos acercáramos. ¿Ves? Está pidiendo ayuda. Me estacioné a un lado del camino. Martín me gritó que no bajara, pero ya era tarde. Apenas di 2 pasos fuera de la camioneta cuando sentí que el aire se volvía pesado, casi irrespirable. El sonido de los grillos se detuvo por completo. ¿Está usted bien?, pregunté. La mujer no respondió. Solo inclinó la cabeza hacia un lado y el cabello se movió lo suficiente para dejar ver algo que me heló la sangre. Sus ojos brillaban con un tono amarillento, como los de un animal. Retrocedí, pero mis pies parecían clavados al suelo. Entonces escuché una risa que empezó baja, casi un suspiro, y se fue haciendo más y más fuerte, hasta que resonó en todo el valle. Martín empezó a tocar el claxon desesperado. La mujer dio un paso hacia mí, y otro. Cada vez que avanzaba, el aire se enfriaba tanto que el vaho me salía de la boca. Levantó la cabeza, y ahí la vi bien. Tenía rostro de caballo, la boca larga, los dientes amarillos, los ojos inyectados en sangre. Aún así, de su garganta salía una voz humana, dulce y horrenda al mismo tiempo. «Ven conmigo, Efraín». Corrí hacia la camioneta y casi me tropiezo al subir. Arranqué sin mirar atrás. Martín gritaba que no mirara por el espejo, pero cometí el error de hacerlo. Ahí estaba, corriendo detrás de nosotros. No tocaba el suelo, parecía flotar, su vestido ondeando en direcciones imposibles. Cada vez que el motor rugía más fuerte, ella también se movía más rápido. El velocímetro marcaba 100 kilómetros por hora, y aún así seguía ahí. Entonces la escuchamos reír otra vez y de pronto desapareció. La carretera quedó vacía, solo el sonido del viento y el motor ahogado. Seguimos manejando sin detenernos hasta llegar a Tlacotepec. Nos estacionamos frente a una tienda cerrada y nos quedamos ahí, sin hablar, con el corazón latiendo como loco. Al amanecer fuimos a contarle al dueño del depósito lo que habíamos visto. El hombre nos escuchó en silencio, y cuando terminamos se santiguó. «La ciguanaba», dijo en voz baja. «Ella aparece cuando alguien anda mal del alma, cuando el cuerpo huele a miedo o a culpa». Martín y yo nos miramos confundidos. «¿Qué quiere decir con eso?», no pregunté. El viejo nos sirvió café y continuó. «Dicen que fue una mujer que engañó a su esposo y ahogó a su hijo en ese río. Dios la castigó a vagar por los caminos buscando hombres que la sigan. Si los alcanza, los enloquece o los hace perderse en el monte hasta morir». Pero... Intenté decir algo, pero no pude. El anciano señaló mi brazo. Tenía una marca, una huella de dedos, morada, en la piel. «Te tocó», dijo el viejo. «Si no quieres que te encuentre otra vez, no regreses de noche por ese camino». Y claro que no lo hice, pero Martín sí. 2 semanas después, decidió volver solo al depósito para entregar una ruta pendiente. Nunca llegó. Lo buscaron 3 días. La camioneta apareció abandonada con la puerta abierta, a la orilla del río Papagayo. Dentro del vehículo estaba su gorra y su teléfono, empapado, y en el lodo
A unos metros del agua se encontraron huellas de pies pequeños, como los de una mujer descalza. Pero lo más extraño era que esas huellas terminaban en forma de pezuñas. Yo no volví a manejar de noche desde entonces. A veces, cuando paso por esa zona de día, me parece ver a alguien entre los árboles, una silueta blanca que se esconde apenas la miro. Los pobladores todavía escuchan su risa, especialmente cuando hay neblina y el viento sopla desde el río. Dicen que la ciguanaba aún camina por ese camino, buscando a los que se atreven a dudar de ella. Y cada vez que recuerdo esa noche, el aire me sabe a hierro, y siento frío en los huesos como si aún tuviera su mano helada sobre mi hombro. Hay cosas que no se inventan, solo se sobreviven. Mi nombre es Andrés Morales, y por más que intento olvidarlo, aún sueño con aquella noche entre los canales de Xochimilco. Era el Día de Muertos del 2021, y como cada año, un grupo de amigos y yo decidimos celebrar con una trajinera rentada. Había música, veladoras, cerveza y esa sensación de que, por una noche, los muertos realmente caminaban entre nosotros. Nunca imaginé que esa vez uno de ellos vendría a buscarnos. Salimos del embarcadero de Nativitas pasadas las 11 de la noche. El aire era frío y espeso, y el reflejo de las velas sobre el agua hacía que todo pareciera más profundo, como si los canales no tuvieran fondo. Éramos 6, yo, mi novia Marta, los hermanos Toño y Lalo, y 2 compañeras de la universidad, Elena y Sofía. Al principio todo fue risas y música. Lalo había llevado una bocina y puso cumbias y corridos, hasta que el sonido empezó a distorsionarse. «Se está descargando», dijo él, golpeándola. Pero no era la batería. El aire se había vuelto denso y la neblina empezó a levantarse desde el agua, cubriendo el canal entero. «Parece que entramos en una nube», comentó Marta, abrazándose los brazos. Fue entonces cuando escuchamos el primer lamento. «¡Ay, mis hijos!». El sonido fue tan agudo, tan humano, que todos nos quedamos congelados. Toño soltó una risa nerviosa. «Seguro son los de la otra trajinera. Esos güeyes están grabando TikTok». Pero no había nadie más. El agua estaba inmóvil. Ni una ola, ni una barca, ni una linterna. Solo el eco del llanto que se fue perdiendo entre los árboles. «Apaga la vela, mejor», dijo Elena en voz baja. «¿Por qué?», pregunté. Mi abuela decía que a la llorona le atrae la luz. Reí, pero lo hice solo por reflejo. En realidad, el miedo ya se me había metido en el estómago. El agua comenzó a moverse como si algo nadara bajo nosotros. La trajinera se estremeció. «¿Sentiste eso?», dijo Marta. «Sí», respondí. «Tal vez una carpa grande». Entonces escuchamos otro grito, más cerca, como si la voz viniera de abajo, desde el fondo del canal. «¡Mis hijos!». La trajinera se sacudió de nuevo, más fuerte, y la bocina cayó al agua. Sofía empezó a llorar. «Ya vámonos, Andrés, por favor». Tomé el remo e intenté movernos, pero el canal parecía haberse vuelto espeso. El agua ofrecía resistencia, como si algo sujetara la trajinera desde abajo. En ese momento la neblina se abrió un poco, y la vimos. Una mujer caminando sobre el agua, a unos 10 metros de nosotros. Vestía de blanco con un velo que arrastraba como niebla. No flotaba. Sus pies tocaban el agua, pero el agua no se movía. «Buenas noches», gritó Toño tratando de sonar valiente. «Estamos grabando, ¿eh?». Ella levantó la cabeza. No tenía rostro. Donde debían estar los ojos, había 2 agujeros negros de los que salía un hilo de agua. Marta soltó un grito, y la mujer comenzó a acercarse lentamente. Yo remaba con desesperación, pero cada metro costaba un mundo. «Apaga la vela, Andrés», gritó Elena otra vez. «Apágala», lo hice, y justo entonces el llanto cesó. Silencio. Solo el sonido del agua goteando desde la madera de la trajinera. Nadie hablaba, nadie respiraba, hasta que Sofía murmuró: «¿La escuchan?». De pronto, un susurro, suave y gélido, recorrió el aire. «¿Dónde están mis hijos?». La voz venía de todas partes y de ninguna. Parecía moverse dentro de nuestras cabezas. Marta se tapó los oídos llorando. Yo traté de remar más rápido, pero algo me jaló el remo con una fuerza brutal. El agua burbujeó,
y una mano blanca emergió del canal, sujetando la madera. Grité, la solté y caí al suelo. Toño corrió hacia el borde y alcanzó a ver un rostro salir del agua, el de una mujer pálida, con el cabello flotando alrededor. Pero no era la misma, había más de una, había varias. Las manos salían de todos lados golpeando la trajinera, tratando de subir. Elena comenzó a rezar, Sofía gritaba que se quería lanzar al agua, y Lalo sacó su teléfono para grabar, pero la pantalla se quedó negra. Entonces, una figura más alta que las demás emergió justo frente a nosotros. Era ella, la verdadera. Su vestido goteaba sangre oscura, y de su boca abierta salía un alarido tan agudo que me hizo sangrar los oídos. ¡Ay, mis hijos! El aire se volvió tan frío que el vapor salía de nuestras bocas. Yo solo pensé en sobrevivir. Empujé con las manos el costado de la trajinera y sentí que algo se rompía, pero logramos avanzar. Las figuras empezaron a hundirse una por una, como si el agua las tragara. Solo quedó el llanto, cada vez más lejano, hasta perderse entre los canales. Cuando por fin llegamos al embarcadero era casi de día. El encargado se nos quedó mirando. ¿De dónde vienen?, preguntó. Ninguna trajinera debía andar por esos canales esta noche. Le contamos lo sucedido y su rostro se puso pálido. Ese rumbo está prohibido desde hace años. Allá se ahogó una madre con sus 3 hijos. Desde entonces, cada día de muertos, la ven buscando. No supe qué decir, solo me quedé mirando el agua. Había algo flotando a un lado del embarcadero. El remo que me arrebató. Estaba cubierto de barro, y en el lodo se marcaban claramente los dedos de una mano delgada. Desde esa noche, cada vez que escucho agua correr, siento que alguien me observa. A veces cuando la ciudad está en silencio, me parece oír el eco de aquel grito que partió la noche en 2. Un llanto antiguo, maternal y maldito. ¡Ay, mis hijos! Y entonces recuerdo que hay cosas que no se inventan, solo se escuchan una vez, y nunca más te dejan dormir. Mi nombre es Rafael Cárdenas y esta historia ocurrió hace poco más de 10 años, cuando trabajaba como velador en una obra de construcción cerca del río El Pueblito, en el municipio de Corregidora, Querétaro. Era un terreno grande donde estaban levantando un nuevo fraccionamiento, justo a orillas del cauce, donde el agua baja lenta y lodosa. A muchos no les gustaba ese lugar, decían que tenía historia. Yo no creía en eso, creía en cosas tangibles, ladrillos, varilla, concreto. Hasta esa noche. Era mediados de septiembre, época de lluvias. El río crecía cada tarde y el viento traía ese olor a tierra mojada y hojas podridas. Mi turno comenzaba a las 8 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Tenía mi lámpara, mi radio y mi termo de café. Nada más. Las primeras semanas todo era tranquilo. Perros ladrando, grillos, el murmullo constante del agua. Pero una madrugada, poco después de la 1, todo cambió. Empecé a oír algo, un llanto, muy suave al principio, casi como el gemido de un niño dormido. Pensé que era un gato, pero el sonido fue haciéndose más claro, más humano. ¡Ay, mis hijos! Se me heló la sangre. Miré hacia el río. La neblina se levantaba sobre el agua, formando remolinos blancos. El llanto volvió, más cerca. ¡Ay, mis hijos! Agarré la lámpara y caminé hasta el borde del terreno, donde terminaba la barda y comenzaba el cauce. El aire estaba tan frío que me dolían las manos. ¿Hay alguien ahí?, grité, intentando sonar firme. No hubo respuesta, solo el sonido del agua y ese llanto ahogado. Pensé en llamar por radio a los albañiles del turno de día, pero me dio pena. No quería que se burlaran. Encendí un cigarro tratando de convencerme de que era el viento, hasta que la escuché claramente. Rafael. Mi nombre. Dijo mi nombre. Se me cayó el cigarro. Retrocedí 2 pasos. ¿Quién está ahí?, grité. Esto no es gracioso. La lámpara comenzó a parpadear. Y entonces la vi. Una figura blanca, delgada, de cabello largo, que caminaba lentamente sobre la orilla opuesta del río. Su vestido se arrastraba por el lodo y el agua parecía seguirla, como si la obedeciera.
Intenté enfocar mejor con la luz, pero la lámpara se apagó por completo. Me quedé a oscuras, solo con la luna y ese llanto. ¡Ay, mis hijos! Retrocedí despacio buscando la caseta. Cada paso que daba el llanto se hacía más fuerte. Cuando por fin llegué y cerré la puerta, el radio se encendió solo, emitiendo un ruido blanco, como interferencia, y entre el zumbido, una voz. ¿Dónde están, mis hijos? Grité, lancé el radio al suelo y me senté en la esquina, con el corazón latiéndome en el cuello. El llanto siguió, ahora justo afuera de la caseta. Podía escuchar el sonido del agua goteando, de los pasos mojados sobre la grava. «Ábreme», susurró la voz. «Tengo frío. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez minutos, tal vez horas». Cerré los ojos apretando la cruz de madera que llevaba al cuello. De pronto, todo quedó en silencio. Ni el río, ni el viento, ni un solo ruido. Y luego, un golpe seco en la puerta. 1, 2, 3. El metal vibraba. Algo o alguien estaba golpeando con fuerza, tratando de entrar. «Lárgate», grité desesperado. El golpe se detuvo, pero el silencio que siguió fue peor. Por curiosidad, o estupidez, me acerqué a mirar por la rendija de la ventana. Y ahí estaba, justo frente a la caseta, una mujer de blanco, empapada, con el rostro cubierto por el cabello. Su cuerpo goteaba agua formando un charco que se extendía lentamente hacia la puerta. Podía ver cómo el agua subía por las rendijas del piso. Entonces levantó la cabeza. Sus ojos eran 2 pozos negros, su piel pálida como la cera, y cuando abrió la boca para llorar, no salió sonido, solo agua. Corrí hacia el fondo de la caseta, tomé mi mochila y salí corriendo por la parte trasera, hacia el camino que sube al pueblo. No miré atrás, solo corría, y cada paso me parecía más pesado, como si el aire mismo me empujara hacia el suelo. Detrás de mí, el llanto volvió a sonar, ahora más furioso, desgarrado. Mis hijos. Al llegar al camino principal me encontré con un policía que patrullaba la zona. «¿Qué le pasa, joven?», me preguntó al verme pálido y empapado. Le conté entre tartamudeos lo que había visto. El hombre me miró serio, sin burlarse. «No es la primera vez», dijo. «Esa mujer se aparece desde hace años. Me contó que, según los viejos del lugar, hace más de un siglo, cuando el río crecía con las lluvias, una mujer había intentado cruzarlo con sus 2 hijos. La corriente se los llevó, y ella, desesperada, se lanzó tras ellos. Pero nunca salió. Desde entonces, su espíritu camina buscando a los niños que el río se traga cada temporada. Esa noche no volví a la obra. A la mañana siguiente, cuando los trabajadores llegaron, encontraron huellas de pies descalzos marcadas en el cemento fresco. Eran pequeñas, como las de un niño. A las pocas semanas el proyecto fue cancelado. Nadie quiso seguir trabajando ahí. El terreno quedó abandonado y con el tiempo, el río volvió a reclamarlo. Yo dejé el trabajo y me mudé a Celaya. Pero a veces, cuando llueve fuerte y el agua golpea las ventanas, me despierto de golpe, jurando haber escuchado ese mismo llanto entre el viento. Una voz que no envejece, que no se apaga, que aún busca a los suyos entre la corriente. ¡Ay, mis hijos! Y entonces entiendo por qué el río del pueblito nunca calla del todo. Porque alguien sigue llorando dentro de él. Soy Miguel Ángel Ruiz, chofer de tráiler desde hace más de 15 años. He recorrido todo México, de punta a punta, y te aseguro que en las noches de carretera se ven cosas que uno preferiría no recordar. Esta historia pasó hace 3 años, en la carretera 49, entre San Luis Potosí y Zacatecas, justo antes del kilómetro 73, un tramo maldito, si me preguntas a mí. Era una noche fría de noviembre. Había salido de Matehuala rumbo a Fresnillo, cargado con tubería de acero. El viento soplaba fuerte y el asfalto brillaba húmedo bajo los faros. Poco antes de llegar al kilómetro 70 noté que la neblina se hacía más densa. Bajé la velocidad, encendí las luces antiniebla y puse un corrido en el estéreo, solo para no sentir el silencio tan pesado. El reloj marcaba las 2:47 de la madrugada cuando lo vi. Un hombre de pie, junto a la carretera, completamente vestido de charro negro, sombrero ancho,
botas relucientes, espuelas que brillaban como si reflejaran una luz que no venía de mi camión. Pensé que era alguien que necesitaba ayuda, tal vez un vaquero extraviado o un jinete que se había quedado sin caballo. Así que reduje la velocidad y bajé la ventana. «¿Todo bien, compa?», le grité desde la cabina. El hombre no respondió. Solo levantó lentamente la cabeza. Su rostro estaba oculto bajo el ala del sombrero, pero pude ver algo. Los ojos. Brillaban rojos como brasas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Metí primera, dispuesto a seguir sin detenerme, pero en ese momento escuché un golpe seco en la caja del tráiler, como si algo enorme hubiera caído sobre ella. «¿Qué demonios?», murmuré. Detuve el camión y bajé con la linterna. La neblina era tan espesa que apenas veía a 2 metros. Caminé bordeando la caja, buscando señales de daño, pero no había nada, hasta que miré al frente. El charro estaba otra vez frente a mí, parado a medio camino, mirándome fijamente. «¿Qué quiere?», le grité, intentando que no se notara el temblor en mi voz. El hombre dio un paso hacia mí. Su voz era profunda, como si saliera de un pozo. «Una limosna, para un alma en pena». Saqué la cartera con manos temblorosas y le tendí un billete de 20 pesos. Él sonrió. «Eso no basta», dijo. «Es todo lo que traigo suelto, señor», contesté, dando un paso atrás. El aire comenzó a oler a azufre, a tierra quemada. El charro inclinó la cabeza. «Entonces, dame un poco de tu camino». Y antes de que pudiera reaccionar, el suelo tembló. El sonido de los cascos de un caballo retumbó en la oscuridad, aunque no había ninguno a la vista. La neblina giró a su alrededor, formando un remolino, y por un instante vi algo imposible. Un caballo negro surgió de la nada, con los ojos igual de rojos que los del charro. De su boca salía vapor caliente como si exhalara fuego. Retrocedí, tropecé y caí al suelo. El charro montó en el caballo sin mover un solo músculo, como si se deslizara. «Te ofrecí un trato justo, camionero», dijo, «pero los hombres de hoy no respetan el camino». El caballo se alzó en 2 patas y soltó un relincho tan fuerte que me ensordeció. Cuando abrí los ojos, ya no estaban. Solo quedaba el olor a azufre y una marca quemada sobre el asfalto. Una herradura humeante. Me subí al tráiler y arranqué sin mirar atrás. No me detuve hasta llegar a Fresnillo, donde descansé en la base de la empresa. A la mañana siguiente, uno de los mecánicos me dijo: «Oye, Miguel, ¿te diste cuenta de esto?». Me mostró el costado de la caja. Estaba quemado, como si algo se hubiera apoyado con fuego. Y justo al centro, una huella enorme de herradura. Desde entonces evito pasar por ese tramo de noche. Pero la historia no acaba ahí. Un mes después, otro chofer de la misma compañía, Toño, el gordo, me contó que había visto al mismo charro. «Te juro que era él», me dijo, pálido. «Me pidió una limosna para el camino, igual que a ti». Toño no volvió a hablar del tema. 3 días después, su tráiler se volcó justo en el kilómetro 73. Murió calcinado. Cuando la Guardia Nacional llegó al lugar, encontraron en el pavimento 2 huellas de caballo, marcadas sobre el metal fundido. Y el motor del camión, aunque estaba destrozado, seguía tibio, como si alguien lo hubiera tocado hacía poco. Dicen los viejos camioneros que el charro negro no pide dinero, pide deuda. Y si no pagas con algo de valor, él toma lo que más te pertenece, tu alma o tu camino. Por eso muchos le dejan monedas, o una botella de tequila, o un cigarro encendido en las cruces que hay a la orilla del kilómetro 73. Yo mismo lo he hecho, no por fe, sino por miedo, porque desde aquella noche, cada vez que paso por esa zona, el estéreo del tráiler se apaga solo, y por el espejo retrovisor, entre la neblina, siempre alcanzo a ver una silueta a caballo, siguiéndome a la distancia. El charro no me ha vuelto a hablar, pero sé que está ahí, esperando, pacientemente, como si el camino, tarde o temprano, lo fuera a traer de regreso. Dicen que el diablo se disfraza de muchas formas. En las ciudades usa traje, en los pueblos, sombrero. Y en las carreteras solitarias de México, viste de negro y monta un caballo que huele a fuego. En el pueblo de Tepoztlán, Morelos, vivía doña Inés,
una mujer viuda que tenía una tiendita de abarrotes frente a la capilla de San Miguel. Era conocida por todos, amable, trabajadora, pero también desconfiada. Su esposo había muerto hacía años en un accidente en la barranca, y desde entonces ella vivía sola, acompañada solo por su perro, un mestizo flaco y viejo al que llamaba Chucho. Yo era niño cuando pasó lo que te voy a contar, pero nadie en el pueblo lo ha olvidado. Dicen que esa noche el viento bajó desde el cerro como cuchillas, y las nubes cubrieron la luna. Era un viernes de octubre, y ya casi daban las 11. Doña Inés estaba por cerrar la tienda cuando escuchó golpes en la puerta. «¡Ya vamos a cerrar!», gritó desde adentro. Pero los golpes continuaron, lentos, insistentes. ¡Tac! 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 Pensó que sería algún borracho o quizá alguien que venía de paso. Al asomarse por la ventana lo vio. Un hombre de traje negro montado en un caballo oscuro como la noche misma. El animal respiraba con fuerza, y de sus fosas nasales salía vapor. El jinete tenía un sombrero ancho, tan grande que le cubría el rostro. «¿Qué se le ofrece, señor?», preguntó ella sin abrir. El hombre levantó lentamente la cabeza. «Una limosna, para el camino», dijo, con voz grave, que parecía venir desde el fondo de la tierra. Doña Inés sintió un escalofrío, pero pensó que quizá era un viajero. Tomó unas monedas del mostrador y las dejó sobre la mesa, junto a la puerta. «Ahí tiene, señor». El charro bajó del caballo con un sonido de espuelas que resonó por todo el empedrado. Cada paso suyo dejaba un olor a humo, como si quemara la tierra. «Gracias, doña Inés», dijo, y su voz sonó casi amable. «Pero usted sabe que yo no pido limosna de dinero». La mujer frunció el ceño. «¿Entonces qué quiere?». El silencio que siguió fue tan pesado que el perro, Chucho, comenzó a gruñir, con el pelo erizado. El charro levantó la mano y señaló el altar pequeño que ella tenía al fondo de la tienda, donde ardía una veladora frente a la foto de su difunto marido. «Vengo por la deuda», dijo. Doña Inés palideció. «¿Qué deuda?», preguntó retrocediendo. El hombre dio un paso más. El aire se volvió espeso como si el calor del infierno se filtrara en la habitación. «Su marido me prometió algo», respondió. «Antes de morir, allá en la barranca». Entonces ella recordó. Aquel accidente no había sido del todo un accidente. Su esposo, don Aurelio, había caído cuando regresaba del monte con una bolsa llena de monedas antiguas. Decían que las había encontrado dentro de una cueva, guardadas en un cofre de madera con símbolos raros, como si alguien las hubiera enterrado. Él siempre juró que las monedas eran un regalo, que no pertenecían a nadie. Pero los viejos del pueblo murmuraban otra cosa, que había hecho trato con el charro negro, y que ese dinero era parte del pago. Doña Inés retrocedió hasta quedar pegada a la pared. «Yo no sé nada de eso», susurró. El charro sonrió, mostrando dientes blancos, brillantes, imposibles. «Lo sabía», dijo. «Él me falló, y ahora la deuda es suya». En ese momento Chucho saltó entre ellos, ladrando furioso. El charro lo miró apenas, y el animal cayó de golpe, sin un solo sonido. Su cuerpo quedó inmóvil, como si le hubieran robado el alma. Doña Inés gritó, se santiguó y corrió hacia la parte trasera, buscando refugio. El charro la siguió sin prisa, cada paso retumbando como martillazos. «No huya, doña», dijo casi riendo. «El camino siempre cobra lo que se le debe». Ella alcanzó a llegar al altar de su marido, y con manos temblorosas agarró la cruz de madera que estaba allí. «En nombre de Dios», gritó, alzándola frente al visitante. El charro se detuvo. Por un instante, el aire pareció detenerse. Luego inclinó el sombrero. «No se preocupe, doña Inés», susurró. «No vengo por su vida, aún». Y con eso se dio media vuelta y salió. El caballo relinchó, lanzando chispas al suelo. En segundos, ambos desaparecieron en la oscuridad. Los vecinos escucharon el galope alejándose hacia el cerro, y un olor a azufre quedó flotando toda la noche. Cuando entraron a la tienda al día siguiente, encontraron a doña Inés sentada junto al altar, viva pero con la mirada perdida. Su cabello se había vuelto completamente blanco. Durante semanas no habló con nadie, solo repetía. Dijo que vendría otra vez, cuando el camino me llame, y así fue. Un mes después, en la víspera del Día de Muertos, una tormenta cayó sobre el pueblo. Los relámpagos iluminaban el cerro y entre los truenos, algunos juran haber escuchado el relincho de un caballo. Doña Inés no cerró la tienda esa noche.
Al amanecer los vecinos la encontraron muerta detrás del mostrador, con una expresión tranquila, casi serena. Sobre el mostrador había una moneda de oro antiguo y una nota escrita con tinta negra que decía: «El camino se pagó. El trato se cumplió». Desde entonces, los mayores del pueblo dicen que cada que alguien encuentra dinero en el monte o en una cueva, debe dejar algo a cambio: una vela, una oración, o al menos un puñado de sal. Porque si no lo haces, el charro negro vendrá a recordarte que nada es gratis, ni siquiera la suerte. Algunos aseguran que en las noches de lluvia todavía se oye el trote de su caballo en las calles empedradas de Tepoztlán. Y si escuchas una voz grave que te dice: «una limosna para el camino», no contestes, ni te asomes, porque no importa cuánto creas, el charro negro siempre encuentra la deuda pendiente.